Básicamente, los diferentes motivos para rechazar un artículo científico en realidad sería una mala redacción. 9 puntos que debes evitar en tu redacción científica. Es más, se recomienda que los párrafos por lo menos contengan mínimo de 4 a 5 oraciones o alrededor de 130 palabras y las oraciones de 35 a 40 palabras. Si nuestro artículo científico va a ser publicado en español, tenemos que hacer uso de las palabras en español. Por ejemplo, no vamos a utilizar email, no vamos a utilizar chat. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra de JP Consultoría, una empresa 5 veces certificada como especialistas en tesis. El día de hoy vamos a continuar aprendiendo sobre el proceso de publicación en una revista científica. En este caso vamos a abarcar sobre las causas frecuentes de rechazo de artículos científicos, así que vamos a prestar bastante atención en este video. Aquí vamos a ver ¿qué incluye? Básicamente, los diferentes motivos para rechazar un artículo científico en realidad sería una mala redacción, en resumen, ¿no? Básicamente una mala redacción. Acá te voy a mostrar a diferentes puntos, en este caso 6, 7, 8, 9 puntos que debes evitar en tu redacción científica. Así que vamos con la primera, que vendría a ser las abreviaturas. No podemos colocar abreviaturas o siglas o acrónimos de algunas palabras que, ok, muy bien, puede que nosotros la conozcamos, pero no tenemos que redactar o escribir, mucho menos un documento de corte científico, como viene a ser un artículo científico, como si supusiéramos que los demás pues lo van a entender, ¿no? No, tenemos que escribir como si los demás no supieran sobre eso. Entonces tenemos que tener un lenguaje ahí pues más moderado. En este caso, me refiero al tema de las abreviaturas, que bueno, lo ideal es en realidad que si vamos a colocar una palabra, una frase que es muy amplia, pero que se puede abreviar por algunas siglas o por una propia abreviatura como tal, la primera vez que la mencionemos en el texto, ahí la tenemos que mencionar completa, seguido de sus siglas. Y ya después en las siguientes páginas ya nada más mencionamos pues las siglas, ¿no? O la abreviatura, y eso es válido. Entonces aquí nos dice no colocar el término completo la primera vez. Ese vendría a ser un error. Vamos con la siguiente, que vendría a ser la negación doble, que está bien a ser pues muy típica incluso en el lenguaje coloquial, en el lenguaje casual que solemos tener. O que simplemente no nos damos cuenta que estamos haciendo un gran error en cuanto a nuestra comunicación. Como ejemplo, acá nos dice no hay nadie, no sé nada. Se está redundando básicamente, ¿no? Por eso es que dice que hay una negación doble. Y ello pues no tiene que ir en la redacción de un documento científico. El siguiente punto o el siguiente error vendría a ser la redundancia. Ejemplo, subir para arriba, entrar dentro, salir afuera. Son cositas que en realidad, frases, palabras, comentarios que solemos utilizar en nuestro lenguaje cotidiano, pero cuando nosotros estemos redactando nuestro artículo científico no lo tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que evaluar bien ello, considerar ello. Otro error vendría a ser la no brevedad, es decir, que hay demasiada verbosidad, lo que quiere decir que estamos redundando un verbo tras otro verbo, explicando tal vez en demasía un párrafo, un texto que puede ser muy bien resumido en unas cuantas líneas. Es más, se recomienda que los párrafos por lo menos contengan mínimo de 4 a 5 oraciones o alrededor de 130 palabras y las oraciones de 35 a 40 palabras. Ahora, en cuanto al siguiente punto, al siguiente error que no tenemos que cometer es la no claridad. Es decir, que nosotros redactemos con construcciones o términos muy rebuscados, ambiguos, muy técnicos. Puede de que nuestro artículo científico, pues sí, sea dirigido para público que es de nuestra área, ¿no? De nuestra carrera, de nuestro rubro. Pero recordemos que cuando enviemos un artículo que va a ser publicado para en sí público en general, pues debemos especificar qué es lo que significa incluso términos técnicos, ¿no? Se puede dar ahí una breve explicación seguido de la colocación de ese término. Otro error que vendría a ser es el exceso de citas bibliográficas. Ahora, hay que considerar que las revistas científicas, hay algunas que sí nos piden una cantidad específica de referencias bibliográficas. Incluso nos indican que sean a nivel nacional, internacional, que sean solo de artículos científicos, no lo sé. Hay especificaciones, sí es válido.
pero también quizás no hay que caer en el sentido de que, ay, ok, porque pues estoy colocando tantas o más del límite de referencias que me está solicitando las revistas científicas, pues me voy a dar a conocer como que soy muy capaz en cuanto a, no sé, pues información, a búsqueda de información, a fundamento básicamente de mi texto, de mi documento, pues caigo en un error, porque recordemos que los artículos científicos son cortos, tienen pocas páginas, no son una tesis, ¿no? Que, bueno, pues suele tener más de 100 páginas de por sí, o no es, digamos, un libro, ¿no? Un artículo científico es un resumen de una investigación que se ha hecho antes. Entonces no vamos a colocar referencias innecesarias y en demasía, ¿no? O referencias que tal vez no tienen mucho que ver quizás con el fundamento que estamos haciendo en nuestro apartado tal vez de introducción, de metodología. Y ahí solo debe ir puntos esenciales. Otro error vendría a ser el uso de anglicismos, ¿no? Palabras en español que están combinadas con otro idioma, ya sea en inglés, ya sea en francés, portugués, no. Eso es algo que tenemos que evitar. Tenemos que colocar la palabra como es. Si nuestro artículo científico va a ser publicado en español, tenemos que hacer uso de las palabras en español. Por ejemplo, no vamos a utilizar email, no vamos a utilizar chat, no vamos a utilizar palabras así que son combinadas con el inglés, que puede que nosotros las usemos pues en nuestro mundo cotidiano, pero para una publicación científica pues no. Tenemos que publicarlo, o bueno, tenemos que redactar nuestros textos en el idioma que vamos a publicar nuestro artículo científico. Y esto lo digo porque hay algunas revistas científicas que solo aceptan trabajos, o bueno, claro, papers, documentos en idioma inglés o en algún otro idioma en particular. Entonces, tenemos que publicar en el idioma que está mandando la revista. Ahora, si tenemos dudas sobre tal vez algún término o de algún idioma que no manejemos muy bien, ok, buscamos a algún asesor, nos orientamos y ahí ya tenemos la solución. Otro error vendría a ser el lenguaje informal, que es ¿no? Este lenguaje casual que solemos utilizar. Esto en realidad ya es obvio, ¿no? Obviamente no vamos a usar ese tipo de lenguaje, tal vez criollo, como se suele decir, o con jergas, en nuestra redacción de nuestro artículo científico. Pues no, nada que ver. Que son expresiones coloquiales. El artículo científico debe tener un lenguaje formal. Ahora, si nosotros tenemos duda tal vez sobre la sintaxis, sobre el lenguaje formal, sobre qué tipo de palabras debo utilizar o no utilizar, ok, puedo asesorarme, sí, también puedo buscar algún asesor en cuanto a lo que es lenguaje o redacción de textos y, ok, puede ayudarnos a la redacción, a darle una revisada probablemente en conjunto, bueno, con nosotros como autores y darle un visto bueno, un visto final. Y por último, otro error que suele haber para el rechazo de los artículos científicos viene a ser los pronombres ambiguos. Es decir, el mal uso de los pronombres, como por ejemplo, el ungüento se puso en el brazo para que éste actuara. Ahí como que confunde un poco, ¿no? No se sabe si es que se refiere a que el ungüento, bueno, ya, se puso en el brazo, pero ¿cuál actúa? No sé, el ungüento, el brazo, quizás la forma en la que está redactada la oración no está tan bien, ¿no? Porque no se entiende muy bien. En este caso podría ser, el ungüento hizo efecto en el brazo de tal, digamos. Entonces ahí se comprende mejor. Y si es el uso correcto también de los pronombres. Todos estos puntos, estos detalles, estos errores, estas revisiones de calidad que hay que verificar siempre cuando nosotros estemos elaborando un documento de corte científico, ya sea una tesis, un artículo científico, una tesina, etcétera, dedican tiempo, esfuerzo y experiencia también. Y eso lo sabemos muy bien en JP Consultoría, quienes aplicamos en realidad constantes revisiones de calidad a todos los textos que pues vamos asesorando y apoyando a diferentes estudiantes, tanto de pregrado, posgrado y también a estudiantes de doctorado. Así que si necesitas apoyo, alguna orientación, puedes contar con nosotros. Así que acá abajo en la descripción te indico cómo puedes contactarte con nosotros. No me voy sin antes comentarte que estamos con una promoción que no podrás rechazar. Te ofrecemos una prueba gratuita de redacción en tu investigación, la cual incluye un avance de lo que te están solicitando y un video explicativo de cómo lo hacemos. Si no te gusta, simplemente no contratas. Y bueno, es así entonces como hemos aprendido un poco más sobre el proceso de publicación en una revista científica. Hoy día hemos visto
9 puntos en cuanto a en sí 9 causas frecuentes de rechazo en artículos científicos. Estoy segura que esto te ha servido muchísimo.